¿No te ha pasado que lees pero sientes que no estás aprendiendo? Y luego llegan los exámenes y las prácticas y sientes que no te acuerdas de nada. Pero esto puede arreglarse y en este video voy a mostrarte cómo maximizar lo que aprendes de esos textos enormes que te dejan para leer, para que retengas mejor la información y comprendes con mayor facilidad los temas complicados. Es un método que he usado toda mi carrera de medicina, ahora ya soy médico, y estoy seguro de que a ustedes también les va a servir. Así que vamos allá. Antes de siquiera empezar a leer, es vital que te preguntes con qué propósito estás leyendo. Lo más frecuente es que los estudiantes leamos un material porque el profesor lo dijo y punto, o porque viene en el examen. Pero el problema de pensar así es que nos lleva a leer solo por obligación. Por ejemplo, el profesor puede dejarles leer 5 PDFs sobre insuficiencia cardíaca para el examen de mañana. Entonces tú vas y pasivamente pero rápidamente lees los 5 PDFs y dices, bueno, ya cumplí. Y con eso nos sentimos satisfechos porque hemos cumplido con la obligación. Pero claro, llega el examen o la práctica y nos damos cuenta de que no sabemos nada. Y es que el verdadero objetivo principal de leer, que es aprender, lo dejamos de lado. Si yo, por ejemplo, leo un artículo sobre infarto al miocardio, quiero saberlo tan bien que cuando un doctor o un paciente me pregunten sobre el infarto, yo pueda responderles. Así que debes tener claro por qué vas a leer, y la mayoría de veces la respuesta es para aprender de verdad, no para cumplir. Como ejemplo, en este video vamos a usar varios PDFs de medicina para mostrarles cómo es que uso las técnicas de lectura efectiva. Y para ello vamos a usar el programa PDF Element de Wondershare, que está amablemente patrocinando este video. Así que vamos a mi computadora. El segundo paso para leer de forma efectiva es hacer un reconocimiento general de la lectura. Y con esto me refiero a ver los títulos y los subtítulos del material que estás leyendo. A diferencia de una novela, no te vas a hacer spoiler por leer la parte final del capítulo. No estás obligado a leerlo de inicio a fin para disfrutarlo. Así que vamos con el título de este libro. Este libro es el Cecil de Medicina Interna. Es un libro excelente y este capítulo nos habla de hipertensión arterial. Es un título corto, no me da mucha información, pero por el estilo del libro que es el Cecil, yo sé que va a hablar un poco de todo sobre hipertensión arterial. Como contraparte, quiero mostrarles un artículo científico que suele tener títulos mucho más largos y más descriptivos de exactamente lo que tiene el artículo. Este de aquí en particular, como la mayoría de la ciencia en el mundo, está en inglés. Pero si ven un título así y no dominan el inglés, no se preocupen, porque pueden traducirlo al español. Con PDF Element podemos seleccionar el texto, hacerle clic derecho y ir a traducir. Y aquí a la derecha vemos como nos ha mostrado una versión en español del mismo título. Es más, si queremos reemplazar el título original con la versión en español, podemos aquí copiarlo, vamos a editar y con eso podemos poner nuestro título en español y eliminamos el título en inglés. Y con eso ya lo tenemos en español por si queremos tenerlo como referencia más adelante. Entonces, solo con este título, que habla sobre el efecto de los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa 2, que son medicamentos, en pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin diabetes mellitus tipo 2, en resultados cardiovasculares y renales. Ya tenemos una idea de qué va a hablarnos el artículo, de qué medicamentos va a hablar, en qué pacientes va a hablar y también nos dice el diseño del estudio, que es una revisión sistemática y metaanálisis. Ahora no vamos a hablar de qué significa eso porque no es el punto del video, pero ya con ese título tienes muchísima información, a diferencia del libro que solo nos pone hipertensión arterial. Así que volvamos al libro Cecil y vamos a ir viendo cada subtítulo. Vamos a ver de qué nos va a hablar este capítulo. Nos habla de definición de la hipertensión arterial, nos habla de la epidemiología, es decir, qué tan frecuente es, en qué personas es más frecuente, envejecimiento y presión de pulso, cómo afecta el sexo y la raza o la etnia. También nos habla sobre la biopatología, es decir, los mecanismos detrás, conductas determinantes para que aparezca la presión arterial en una persona, determinantes genéticos, vamos a ir un poco más rápido, manifestaciones clínicas, nos va a hablar también de los síntomas que te genera la hipertensión, cómo se diagnostica, vamos más abajo, vemos que hay varias formas de diagnosticarlo. También tenemos algunas causas secundarias que pueden generar hipertensión en una persona joven, como el aldosteronismo primario. Vamos aquí que ya empiezo a hablar del tratamiento del hiperaldosteronismo, otras enfermedades más, algunas imágenes, vamos a ver, nos está mostrando de hecho varias enfermedades que pueden ocasionarte la hipertensión. Luego ya habla todo esto que está en verde, parece que está hablando de tratamientos. Tenemos algunas tablas también con dosis de medicamentos y vamos a seguir bajando, son bastantes tablas grandes, seguimos hablando de tratamiento porque sigue de color verde. Vamos a ver más tratamiento, más tratamiento, más tratamiento. Como pueden ver, el tratamiento de la hipertensión tiene bastantes cosas que uno puede aprender. Y finalmente llegamos al final del capítulo y nos da algunos artículos que nos recomienda leer. Además hemos aprovechado de ver qué tan largo es este capítulo, que son unas 14 a 15 páginas con letra pequeña, lo cual nos quiere decir que probablemente entre en bastante detalle sobre la hipertensión y no sea algo muy genérico. Entonces, sabiendo los títulos, los subtítulos y sabiendo qué tan largo es el capítulo, ya tenemos una muy buena idea de más o menos cómo va a estar estructurada la información. Hemos visto que dedica
dedica una buena parte del capítulo a hablar de tratamiento y una buena parte a hablar de enfermedades que te pueden causar hipertensión en una persona que normalmente no debería tenerla. Y hay otra cosa que ayuda bastante en esta fase que el Cecil lamentablemente no tiene, pero este otro libro, por ejemplo, el McGee, sí tiene, que es un resumen con los puntos más importantes de todo el capítulo. Este resumen puede estar al inicio o puede estar al final, pero esté donde esté, te recomiendo que lo leas al principio, antes de siquiera leer todo el resto del capítulo, porque de esta forma ya vas a tener muy claro cuáles son las ideas principales, porque si el autor ha escrito esto y ha dicho esto es lo más importante, pues hay que hacerle caso. Es más, si estás corto de tiempo, podrías incluso quedarte solo con lo que está en el resumen y dejar de leer. Y en el caso de artículos científicos, volviendo al que estábamos leyendo antes, usualmente los artículos tienen una sección llamada abstract o resumen en la que muestran lo más importante de cada sección del artículo. Tenemos el trasfondo, el objetivo, los métodos, los resultados y la conclusión. Solo con eso ya tenemos una muy buena idea de qué trata todo el artículo. Por cierto, PDF Element tiene un par de funciones con inteligencia artificial que te pueden ayudar también a esta fase de reconocimiento general. La primera es que podemos ir aquí a los marcadores y vemos que este artículo no tiene ningún marcador que separe los capítulos. Entonces podemos poner aquí marcadores automáticos y la IA nos va a generar automáticamente los títulos. Por ejemplo, queremos ir a la parte que habla del análisis estadístico. Hacemos clic aquí y ya estamos en la parte que habla de esto dentro del artículo. Es mucho más fácil moverse de adelante y atrás sin perderse. Y la segunda función con IA es que puedes pedirle a PDF Element que te haga un pequeño resumen. Vamos aquí a la derecha, ponemos resumir PDF. Y vemos aquí a la derecha nos ha dado un resumen cortito, pero con algunas ideas claves sobre la lectura. Está en inglés porque el artículo mismo está en inglés y la IA ha mantenido el idioma, pero esto lo pueden poner también en un traductor y no hay ningún problema. El tercer paso para maximizar tu aprendizaje de una lectura es hacer una lectura rápida. Ahora sí vamos a leer el texto, pero de forma súper rápida, sin detenernos en los detalles. Y en esta parte les doy un consejo importantísimo. Resistan la tentación de ponerse a resaltar las cosas que van leyendo. Porque se supone que uno resalta las ideas más importantes, pero ¿cómo vas a saber qué es una idea importante si es que no has leído el texto todavía? Y alguno dirá, pero yo resalto los subtítulos para que destaquen más y así me ayuda a leer con más facilidad. Pero eso yo respondería, ¿cuál es la necesidad de resaltar un subtítulo si, por ejemplo, aquí vemos que ya está en un tamaño de letra más grande, con otro color, o el subtítulo está en negrita y también está más grande? Claramente está diferenciado el texto, entonces resaltarlo no aporta mucho valor. Resaltar durante la fase de lectura rápida lo único que va a lograr es darte la ilusión de que estás aprendiendo, cuando en realidad no te está ayudando. Y lo peor es que luego vas a regresar a leer eso que estuviste resaltando y vas a ver que está todo pintado de colores, pero realmente no te ayuda a distinguir lo que de verdad es importante, porque todo está pintado. Así que vamos a hacer una lectura muy rápida sin resaltar ni tomar apuntes de nada. Obviamente no voy a leer todo ahora porque se aburrirían, pero voy a mostrarles algunas cosas en las que yo me fijo cuando voy leyendo rápido. Por ejemplo, en la parte de definición vamos viendo que está hablando de que los criterios para definir hipertensión van cambiando. Eso puede ser importante porque de repente cuando se escribió este libro era diferente que ahora. Seguimos leyendo, vemos que habla de epidemiología, que el 30% de la población tiene hipertensión, entonces son porcentajes que probablemente no me van a preguntar en un examen, pero sirve tener la idea de que más o menos 1/3 de la gente en el mundo tiene hipertensión. Así también nos habla de algunas cosas como el envejecimiento afecta a la hipertensión, como el efecto del sexo y la raza pues tienen la hipertensión. Estoy hablando de más porcentajes, así que esa parte ya no le voy a prestar mucha atención. Voy viendo, por ejemplo, la parte de manifestaciones clínicas. Veo que es cortito el subtítulo, entonces eso me quiere decir que probablemente toda la clínica lo está poniendo en otros capítulos. Eso es un detalle importante a tener en cuenta. Vamos bajando más y vemos que hay algunas tablas que probablemente valga la pena leer con calma, que habla de los factores de riesgo de los pacientes, otra tabla que nos habla sobre causas identificables de hipertensión. Vemos que hay también algunas cajas pequeñas con información clave, algunas imágenes. Vemos que estas imágenes están asociadas a alguna de las causas que estaba hablando antes. Y en algunas de las tablas incluso pone las dosis, pero pone las dosis de un montón de medicamentos. Tampoco tenemos que memorizar esto. Con esta lectura rápida también nos damos cuenta de que el tipo de redacción es bastante descriptiva, no es muy adornada como a veces sí son algunos artículos más narrativos. Y con esta otra lectura quiero darles un ejemplo muy importante de por qué esta lectura rápida es importante. Y es que hay algunas lecturas que acostumbran a poner mucha información en texto, pero además ponen una tabla que tiene toda esa información resumida. Aquí, por ejemplo, nos está hablando sobre el dolor osteomuscular en niños y está hablando sobre características que pueden ayudarnos a identificar la causa. Entonces, esto empieza diciendo que puedes ver la tabla 2, pero puedes seguir leyendo y tiene un montón de texto. Entonces, en vez de leer todo ese montón de texto, podemos ir de frente a la tabla que sabemos que tiene la mayoría de información más importante. Y si estás un poco apurado, incluso podrías ya ni siquiera leer el texto, porque como tiene varias tablas resumen este artículo, tiene incluso algoritmos, tiene varias cosas de información súper útil que resumen tanto lo que está en el texto que a veces el texto se hace un poco redundante.
Entonces es bien importante que hagas esta lectura rápida para que no pierdas tiempo leyendo las partes que no te aportan mucha más información, si es que estás corto de tiempo. Hasta este tercer paso de mi método para hacer una buena lectura nos hemos demorado un poco más porque estoy explicándoles, pero normalmente te debería tomar unos 2 a 5 minutos hacer todo lo que hemos dicho hasta ahora. Porque son cosas súper rápidas, ver títulos, subtítulos, resumen al final del capítulo, hacer una lectura rapidísima de las tablas y las figuras que estén que te pueden ayudar y te ahorran leer el resto del texto, y nada más. Ahora sí, llegamos al paso más pesado, el más importante, que es la lectura profunda del texto. Y vamos a leer todo el material con detenimiento, intentando maximizar lo que estamos aprendiendo y recordando. Y si hicieron los pasos anteriores, este paso en realidad no va a ser tan difícil, porque ya sabes bastante bien las ideas principales del texto. Así que para esta parte vamos a hablar de diversas técnicas de estudio. La primera es cómo asociar ideas, la segunda es cómo resaltar de forma efectiva, y la tercera y mi favorita, que está respaldada por la ciencia, es el Active Recall, o recuerdo activo. Vamos con lo primero, que es asociar ideas. Y para eso, algo que debes preguntarte constantemente conforme vas leyendo es ¿cómo lo que estoy leyendo se relaciona con lo que ya sé de antes? ¿Concuerda con lo que yo sabía del tema o dice algo diferente que no es compatible? ¿Y por qué no sería compatible? Tal vez la respuesta no surge inmediatamente, pero ya tendrás la pregunta en tu cabeza como para ir pensando en eso mientras vas leyendo. Y de repente en el texto está la respuesta más adelante. Conforme avanzas tu carrera te vas a dar cuenta que muchas cosas de las que vas a leer no son completamente nuevas al 100%, sino que probablemente ya has visto un poco de ese tema en otros cursos. Y asociar lo nuevo con lo que ya conoces de antes te va a ayudar muchísimo porque ya no vas a tener que memorizar todo desde cero, sino que tu cerebro solo tiene que poner una pieza más de un rompecabezas en tu conocimiento que ya tenías formado. Volvamos al artículo sobre dolor musculoesquelético en niños. Vamos a ver qué nos puede explicar. En esta tabla hay un resumen de las pruebas de imagen que se pueden utilizar para estudiar a una articulación que le duele a un niño. Una de ellas es la ecografía, y tal vez cuando lees esto te acuerdas de que ya cuando llevaste el curso de radiología viste que la ecografía es buena para evaluar líquido, pero no es tan buena para ver huesos. Entonces en la tabla efectivamente dice que la indicación de una ecografía es para evaluar que haya un derrame articular, la presencia de líquido excesivo en la articulación. Y también nos dice que es de primera línea en tejidos blandos, es decir, no hueso, pero que no es buena para distinguir entre causas infecciosas o inflamatorias o hemorragia, porque solamente está viendo la presencia de líquido. Entonces el conocimiento previo que ya tenías de radiología se enlaza muy bien con este otro conocimiento nuevo, de modo que ya no tienes que memorizar desde cero, solamente encaja. Por otra parte, puede que estés leyendo y te surja alguna pregunta o una idea para asociar que no estás muy seguro. Por ejemplo, aquí en el Cecil nuevamente hablábamos de la hipertensión y cómo el sexo y la raza o la etnia se relacionan. Pero como este es un libro de Estados Unidos, aquí sobre todo nos habla sobre la población de Estados Unidos, que incluye un porcentaje de hispánicos, pero no necesariamente va a ser igual que Latinoamérica. Entonces puede que mi pregunta sea, ¿esto que está diciendo el libro se cumplirá igual para Latinoamérica? Y la verdad es que en ese momento no estoy seguro. Entonces simplemente puedo poner aquí una nota, lo pongo por aquí y escribo ¿será igual en Latinoamérica? Y listo, queda ahí para referencia para no olvidarme de buscar sobre el tema más adelante. Ahora vamos a la favorita de todos, que es resaltar, que yo creo que es una técnica muy traicionera. Ya les hablé antes de por qué resaltar puede darte la ilusión de que estás aprendiendo, pero entonces, ¿por qué ahora estoy recomendando utilizarla? Y es que yo recomiendo resaltar de una forma distinta a lo que la mayoría de gente suele hacer cuando quiere resaltar. Lo que muchos hacen es ir resaltando como si el resaltador fuera un escáner. Van leyendo y dicen, importante, lo resalto. Por ejemplo, sería así. La presión arterial en la consulta, medida ya sea por el médico o por un monitor. Ok, lo puede medir un médico o un monitor automatizado. Puede tanto subestimar como sobreestimar la presión arterial. Puede subestimar como sobreestimar la presión arterial. ¿Cómo medía en su casa? La monitorización domiciliaria de la presión arterial mejora la adherencia. Es importante. Mejora la adherencia al tratamiento al involucrar a los pacientes en su propia atención médica. Ok, ya lo resalté. Se les debe enseñar que realizar la monitorización domiciliaria de la siguiente manera. ¿Cómo lo tiene que hacer? Tiene que reposar tranquilamente durante 5 minutos en posición sentada, posición espalda apoyada, brazo apoyado, y obtener 3 lecturas por la mañana y 3 por la tarde, al menos 4 días consecutivos. Y resalto todo. Las lecturas del primer día deberían descartarse. Ok, entonces eso también es importante, por estar falsamente elevadas. Y el resto de lecturas deben promediarse para la toma de decisiones clínicas. Se hace el diagnóstico con una presión arterial domiciliaria promedio de 135,85, ok, también eso es importante, o superior. Deben controlarse la precisión y el tamaño del manguito. Entonces debemos controlar la precisión y el tamaño del manguito de cada monitor en cada consulta. Desafortunadamente, algunos pacientes se obsesionan respecto a la monitorización y pueden necesitar que se les aconseje detenerse por completo. Ok, vamos a resaltar esto, pueden necesitar.
Como pueden ver, ha quedado un párrafo que está bastante resaltado y básicamente he resaltado todas las ideas del párrafo, no las ideas más importantes. Y cuando quieran volver a leer esto se van a dar cuenta que van a tener que volver a leer todo el párrafo porque en realidad esto no les ayuda a distinguir qué cosa del párrafo es importante o no. Así que vamos a borrar todo esto, vamos a deshacer. Y lo que yo recomiendo es primero leer todo el párrafo sin resaltar nada y después de terminar de leer el párrafo tienen que preguntarse: de este párrafo, ¿cuál es la idea más importante? ¿O cuáles son las dos ideas más importantes? Porque cada párrafo, si está bien escrito, no debe tener demasiadas ideas, si no serían varios párrafos. Entonces yo creo que habiendo leído todo este párrafo, las ideas más importantes, ¿cuáles son? Yo diría que, en mi opinión, lo más importante es el punto de corte de en qué momento ya tú dices que es una hipertensión y el hecho de que tienes que medir durante 4 días consecutivos, porque eso es un detalle bastante importante para decirle al paciente que no se preocupe si en una vez salió la medida alta. Y tal vez también agregar que tiene que reposar durante 5 minutos. Con eso ya tenemos lo más importante de este párrafo. Lo demás ¿será importante? Pues puede que sí, pero no tanto como las ideas que he resaltado. Para resaltar, a veces nos encontramos con PDFs que no tienen el texto de forma seleccionable porque probablemente son escaneados. Y tampoco podemos buscar palabras específicas, lo cual dificulta un poco la lectura. Y aquí PDF Element nos puede ayudar con su función de OCR o reconocimiento óptico de caracteres. Solo vamos a Herramientas, vamos a donde dice OCR, elegimos el idioma del texto y ponemos ejecutar. Y después de un rato tenemos ya la versión con el texto reconocido. Podemos seleccionar el texto para resaltarlo, podemos también buscar por ciertas palabras y así. Y la tercera forma de lectura profunda, que es la que me gusta más, es el Active Recall o recuerdo activo. Tengo varios videos dedicados completamente a explicar sobre esta técnica, pero de forma súper resumida el Active Recall consiste en recordar de forma activa lo que has aprendido en vez de solamente repasar de forma pasiva. Por ejemplo, al leer un libro y releerlo varias veces o hacer un resumen y luego leer tu resumen varias veces, todo esto es estudio pasivo. En cambio, puedes leer un párrafo y después dejar el libro al costado y preguntarte: ¿qué recuerdo de lo que acabo de leer? ¿Qué es lo más importante de lo que he leído? Y haces el esfuerzo mental de recordar todo lo que puedas sin la ayuda del libro. Esa es la esencia del Active Recall. La gracia de la técnica es que se ha visto en muchos estudios científicos que es más eficaz que otros métodos de estudio. Así que vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicarla. La primera forma, que es tal vez la más directa, es hacerte preguntas a ti mismo. Pero no solamente hacerlas en voz alta o en tu mente, sino que escribirlas en algún sitio, de modo que luego puedas repasarlas. Por ejemplo, esto puedes hacerlo en Word, puedes escribir cuántos días consecutivos debe medirse la presión en casa para el diagnóstico de hipertensión arterial, y abajo pones la respuesta o la pones al final del documento para que no la veas mientras estás repasando. Otra opción es que lo hagas en Excel. Podrías poner la pregunta a la izquierda y pones la respuesta a la derecha, con el detalle de que vas a poner la respuesta en letra blanca, de modo que no se vea. Solamente la puedes ver cuando haces clic en la celda y ves aquí arriba en la casilla de la fórmula la respuesta en texto. Otra opción es hacerlo en Notion, que es un programa que me gusta bastante. Aquí, por ejemplo, podemos poner estas viñetas que son como desglosables. Entonces hacemos clic aquí y se ve el contenido de la pregunta. Para hacer eso solo ponemos este símbolo de aquí, hacemos un espacio y ya tenemos uno de estos toggles, que son las viñetas especiales. Y la opción que más me ha gustado en los últimos años es Anki, que es un programa completamente gratis en el que tú puedes hacer preguntas. Por ejemplo, aquí pones la pregunta y pones acá abajo la respuesta y pones añadir tarjeta. Entonces ahora tienes una pregunta a la que puedes estudiar. Pones comenzar a estudiar y te hace la pregunta. Tú tienes que intentar recordar lo que esa pregunta está preguntando y luego pones mostrar respuesta y ahí está la respuesta. Con eso tú puedes ver si la tienes bien o la tienes mal. Todo esto lo he hecho un poco acelerado porque tengo un video dedicado entero a cómo usar Anki. Si quieren verlo, se los dejo en la descripción. Si lo piensas, tener una serie de preguntas, sea en Word, Excel, Notion o Anki, es como hacer una especie de resumen, solamente que en vez de ser ideas, son preguntas. Pero la gran ventaja es que cuando quieras repasar, en vez de ir y caer en el problema de leer pasivamente tu resumen, vas a encontrarte con preguntas. Y las preguntas te van a forzar a detenerte e intentar recordar por tu cuenta las respuestas, lo cual será mucho más eficaz para tu aprendizaje, según lo que dicen los estudios científicos. Si no te gusta la idea de hacer todo en preguntas, también podemos usar Active Recall en resúmenes. ¿Cómo hacemos eso? Pues miren, vamos aquí, por ejemplo, seguimos con este texto de ejemplo. Digamos que quieren hacer un resumen de este párrafo y en vez de tener aquí al costado del PDF y a la derecha tener el resumen y empezar a copiar los datos más importantes, que sería algo pasivo, lo que pueden hacer es ocultar el contenido del libro y decir, a ver, ¿qué me acuerdo de esto que acabo de leer? Te pones a pensar y dices, ya, a ver, quiero hacer un resumen. Entonces pongo, la presión arterial se puede medir en casa, requiere mediciones frecuentes por 4 días consecutivos, la persona debe reposar 5 minutos y
el límite para el diagnóstico es 135/85 de presión. Entonces luego vuelvo a ver el libro y digo, ¿qué me faltó en mi resumen que era importante y no me acordé? Entonces dices, bueno, de repente podría haber añadido tal detalle que me olvidé. Entonces vuelves a ocultar el libro y dices, voy a perfeccionar mi resumen en función a eso que acabo de repasar. Y así vas haciendo un resumen más perfecto, como un ping pong. Y en este ejercicio de ping pong, nuestro cerebro va a aprender mucho mejor que si solamente estuviéramos copiando el resumen a nuestro costado del libro. Y un dato muy importante sobre los resúmenes y sobre las preguntas que mostré antes. Si está bien hecho tu resumen o están bien hechas tus preguntas, ya no deberías tener la necesidad de volver a leer el libro o volver a leer el artículo, porque se supone que en tu resumen o en tus preguntas está lo más importante. Si tú después de hacer un resumen o tus preguntas tienes todavía la necesidad de volver a ver el libro, es porque seguro te faltó información importante en tu resumen o tus preguntas. Esto obviamente me refiero ya al final, cuando has terminado de hacer el resumen. Durante el proceso obviamente vas a ir perfeccionándolo. La otra forma de aplicar el Active Recall muy parecida es con mapas conceptuales, que también son súper útiles. A mí me sirve sobre todo un mapa conceptual cuando siento que el tema está muy complejo y me cuesta entenderlo en forma de texto. Entonces, digamos que leí todo el párrafo o leí incluso el capítulo si es que no está muy largo el tema y digo, a ver, ¿cómo puedo organizar la información que acabo de leer en un mapa conceptual que sea fácil de entender? Casi como si estuviera dando una clase a otra persona. Entonces agarro un lápiz o un lapicero y me pongo a hacer el mapa conceptual. No importa que se vea feo, no importa que sea un solo color, porque el objetivo no es que quede como un mapa conceptual bonito para ponerlo en mis apuntes o para subirlo a un Instagram aesthetic, sino que el objetivo principal es que me permita entender el tema. De hecho, la mayoría de los mapas que hago de esta forma los termino botando a la basura al final. No porque sean malos, sino porque ya me ayudaron a tener esta imagen mental y ya no me hacen falta más. Y la otra forma del Active Recall es explicarle el tema a otra persona. Porque al intentar explicarle el tema a otra persona vas a darte cuenta de que hay cosas que no las tenías muy claras, pero no te habías dado cuenta de eso hasta que intentaste expresarlo. O de repente no te das cuenta, pero esa persona que te está escuchando te dice, oye, esto que me dijiste no tiene mucho sentido o no está muy claro. Y entonces en ese momento ya sabrás qué cosa tienes que fortalecer, qué cosa tienes que repasar del libro o de tus apuntes o de tu resumen o tus preguntas para poder entender de verdad el tema que quieres explicar. El ejercicio de explicarle a otra persona implica doble beneficio. Uno que es el Active Recall, porque para poder hacerlo tienes que recordar de forma activa la información, pero además es el ejercicio adicional de poner esa información que tienes en la mente en palabras sencillas para que lo pueda entender la otra persona. Y un tip bonus, si es que no tienes a nadie a quien explicarle, puedes incluso hablar con la pared, no interesa. Se pierde un poco del beneficio, pero al final si tú te lo tomas en serio y haces como que de verdad la pared tiene que entender para que pase su examen, pues probablemente te va a servir. Espero que les haya gustado este video. Wondershare está haciendo una promoción especial por el Día Mundial del Libro. Si participas tendrás la oportunidad de ganar un Kindle, que me parece excelente para leer, o suscripciones de prueba a PDF Element. La promoción estará disponible del 10 al 24 de abril y para más detalles de cómo participar pueden ver el link abajo en la descripción. Subo videos cada 3 semanas, o eso intento.